Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Hola, de nueva cuenta, perdón, en Añoranzas de Electricistas, como todos los lunes, procuramos, como todos los lunes, para continuar contando, pues, las añoranzas de electricista, la historia de los electricistas, poco a poco, si quieren, a cuentagota, porque para tener una idea de esta historia, pues tenemos que ir, pues ni modo, tomando una parte de un pasado remoto, de uno cercano, poco a poco. Y a partir de lo que los propios electricistas hicieron. No hay otra manera de contarlo. Y la vez pasada, en estas añoranzas electricistas, lo que comentamos es esta ausencia en el libro de Añoranzas de Electricistas, en el libro del surgimiento del sindicalismo electricista. De hecho, le puse así ese nombre porque a nivel de todos los electricistas del país, al momento de que yo empecé a investigar, después de haber hecho una revisión de los libros existentes a la época, pues no había otra organización de electricistas que contara su historia desde esos inicios. Como yo había relatado ya, había en la capital encontrado por una carta, y es el único documento que quizá tenemos que ir a buscar cómo fue eso, por una carta del primer secretario general del SMEC. Él nos cuenta que en 1906 se creó una sección de la Liga de Electricistas Mexicano cuya sede estaba en Monterrey. Bueno, solo tenemos esa constancia. El primer secretario general del ESME no dio más detalles. Vivió mucho tiempo, estuvo activo durante mucho, volvió a ser secretario general en los años 30, pero no dio detalles de la liga. Dónde estaban, dónde se reunían, cuántos fueron, si hubo estatutos de la liga, en qué se concentró sus actividades. Entonces solo tenemos esa carta. Esperamos ver si ahora que andamos revisando el Archivo General de la Nación, encontramos más detalles. A lo mejor podríamos buscar a los familiares, a los que queden, a los nietos, bisnietos probablemente, y alguno de ellos, una bisnieta que fue muy apegada, que le gustó, como luego se dice, guardar los materiales viejos. Hay más detalles de esto. En vida, y insisto, vivió bastante tiempo. Por ejemplo, tal cual, y empezó a relatar previo a los 50 años del ENME algunas anécdotas, algunas historias, pero jamás tocó la liga. La sexta sección de la Liga de Electricistas no lo tocó. Habló siempre de anécdotas del ESME. Después yo encontré un periódico, Electrón, publicado en la capital de la República, donde ahí sí habla de una liga de electricistas,
Y en un periódico, el Electrón, que era el periódico para telegrafistas y electricistas, se narran algunas cosas pocas, pero hay algo. En 1911 yo lo he asumido y lo tomo como parte del proceso de esta iniciación de los electricistas para organizarse. Y después hemos comentado que hablar ahora de Juan Do desde la empresa hemos encontrado documentos que nos hablen de si los trabajadores en esta compañía eléctrica y irrigadora del estado de Hidalgo se trataron de organizar. Por eso lo que presentamos la vez pasada no habla algo relativo a ellos y comentamos que esta ausencia del libro del surgimiento del sindicalismo electricista, de la historia de las empresas, lo estamos tratando de solventar 40 años después de la presentación de aquel libro. De hecho, les podría comentar que años después yo participé en un grupo que organizó el profesor Enrique de la Garza Toledo. Salieron 2 tomos de la industria eléctrica en México, pero la historia de las empresas, porque ahí está basado en las empresas, así se le denominó a los libros, la historia de la industria eléctrica en México, 2 tomos editados por la UAM Iztapalapa. Yo participé en la primera parte, pero yo seguí ahí con esa ausencia de empresas y se solventó con los libros, comentando cómo empieza la industria a través de los libros, y los libros de aquel momento, aunque eran varios y hablaban ya de la industria eléctrica, solo se hablan cosas generales. En algún momento es como una lista de empresas sin detallar qué alcance, qué potencial, cuánto se generaba. Entonces no hay realmente o sea, del surgimiento de la industria eléctrica hay poco, no tan detallado. Yo comentaba la vez pasada que de esta empresa eléctrica e irrigadora del estado de Hidalgo, tengo material, lo tengo ahí anotado, simplemente que hoy doy a conocer estos documentos para ir armando esta historia de cuando que tengo materiales del oro, lo comenté también, y pues trabajaremos. Lo primero que tengo en realidad son historias, huelga de los mineros del oro por superar sus condiciones de vida, por que tengan los elementales, como dicen ahora, derechos. No había leyes. Ese es el punto. Entonces, esos derechos, que se podrán llamar así como una jornada, la jornada de 8 horas tardó muchos años en llegar al país. Y los mineros pedían por aumento de salario y disminución de las jornadas. Eso es lo que tengo y espero encontrar, bueno, primero lo que tengo y le dando un formato que sea más comprensible que el simple documento y sobre todo llamar la atención sobre ciertas cosas que están ahí. Entonces, también, no sé, cuando termine la búsqueda de esta empresa, si me voy las otras que están ahí, pero sobre todo lo que presentamos la vez pasada, que propiamente fue una nómina de 1901 y que no nos detuvimos a detallar un poco y que ahorita lo vamos a retomar porque vi un error que comenté y que cometí en la añoranza de hace 8 días. Entonces, sí, la historia se hace, uno busca, trata de ir a todas las partes,
Por ejemplo, espero que en algún momento dado puedo ir a la Secretaría de Defensa Nacional para ubicar documentos de esta época, en especial del ESME, porque recordemos que está la Revolución Mexicana y que en el momento que llegan las fuerzas a la capital, siempre ponen un militar como el que controla el centro de la capital. Recordemos que la zona más crítica de los carrancistas se inicia contra los obreros, se inicia en 1915 y Pablo González es el general que controla toda la capital y que los documentos más duros contra el movimiento obrero los decreta él. Pero los originales seguramente están en la Secretaría de Defensa Nacional. Es probable que incluso haya una lista o haya tanto una lista a los que hay que espiar o cuidarnos, para no decir espiar, y una lista de posibles candidatos a ser detenidos. Los documentos, en el primer documento, decreto de Pablo González, ordena a todas las organizaciones obreras de la época que cuando vayan a hacer algo, envíen un comunicado. Entonces tendremos que ir a los archivos de la defensa para ver esos comunicados, porque han de ser muy interesantes y probablemente también ahí estén muy ordenados y sepamos cuántas organizaciones obreras existían. Y, por ejemplo, en el caso de la Federación de Sindicatos Obreros, es probable que haya entregado su lista definitiva de las organizaciones y de las reuniones de esos sindicatos, o al menos de la federación. Eso está también ausente. O ir a buscar en el departamento de policía si se mantuvo en la capital, en el Distrito Federal, para buscar ese mismo tipo de documentos. Bueno, uno, hasta que no encuentra, entonces puedes empezar a hacer historia. Pero un historiador depende de los documentos. Pues bien, vamos a entrar ahora en este asunto que nos quedamos la vez pasada. Y quiero llamar la atención de todos ustedes sobre esto que vimos. Quiero llamar la atención de dos cosas que tendríamos que, de tres. Una, el nombre de la lista. Lista de sueldos de empleados, servidumbre y jornales. Entonces, esta distinción de servidumbre es muy interesante. Empleados por una parte, no habla trabajadores, no habla obreros, son empleados, servidumbre y jornales. Pero bueno, veíamos esta, espero que sí lo distingan todos, esta primera parte, no sé si se ve el mouse como lo muevo, que es un ingeniero en jefe que por el apellido es mexicano. Y esto llama bastante la atención. En el despacho, el encargado de la oficina es de un apellido Felitio, italiano. Y es también muy interesante. Bueno, aquí está entonces uno que escribe y a la vez es encargado de la bodega, un empleado en Tetepango, Ugalde, Miguel E. Ugalde, y que no sabemos sus funciones, pero de Juandó a Tetepango hay una distancia interesante, pensando también sobre todo en aquella época, 1901, ¿no? Y en la planta, y esto es lo que quería yo, una de las cosas que quería yo llamar la atención, los tres primeros son extranjeros. Welch, Filler, y el tercero, aunque tiene apellido Kay,
se llama José María. Por supuesto, son los salarios más altos. El jefe, que es ingeniero, gana 200 pesos mensuales. Y acá el encargado electricista, Welch, 300. Entonces son los salarios más altos. Y enseguida, la servidumbre. La servidumbre que suponemos está a cargo o del despacho o de una casa donde duermen, porque es cocinera y recamarera. Entonces es muy probable que estén en una casa donde duerman los jefes. Y los salarios, comentamos que dice a 3 pesos salario o sueldo por la lista que dice hasta arriba, mes. Yo equivocadamente, y esa es parte de la rectificación, había dicho y mencionaba solo el dinero extra y había hecho una tabla sacando promedios. Estaba equivocado porque lo saqué simplemente así sacándolos. Entonces, donde se nota más trabajadores es en el canal de Tlamaco con los canales de irrigación. Y entonces hice una corrección al cuadro que presenté. El total de trabajadores son 124 en Juan Do, y lo que hice la corrección es sobre los salarios. La gente del despacho en promedio gana diario 10 pesos con 43 centavos. En la planta, 3 pesos con 32 centavos. Poco, ya aquí empieza a notarse lo poco. Servidumbre, 46 centavos. Herrería, 71 centavos. En el canal de Tlamaco se gana en promedio 60 centavos. En los canales de irrigación, 35 centavos. En construcciones y reparaciones el promedio es de 40 centavos. En hortaliza y 2 veladores, 44 centavos. El promedio del salario diario de obreros, 30 centavos. Es decir, sacando un promedio de todos estos que vemos, menos despacho, 30 centavos. Entonces está claro que los jefes ganan 10 pesos al día y 30 centavos en las demás departamentos. Y está esta seccionación, perdón por la palabra, perdón, esta distribución, esta estructura de la empresa en despacho, planta, servidumbre, herrería, canal Tlamaco, canales de irrigación, construcciones y departamentos, hortaliza y 2 veladores, uno en Juan Do y otro que dice hornos de Ajacuba, que no hemos descubierto qué es eso. Toda la estructura, las secciones o departamentos, porque le llaman departamento de Juan Do, entonces estas serían secciones, están claras lo que vimos aquí. Por ejemplo, en la sección de servidumbre hay 23 trabajados disponibles. Y en una parte donde todos pueden ir a ayudar a canales. Entonces, lo más importante por el tipo de empresa que es que en irrigación también, por ejemplo, construcciones y reparaciones, hay 38 trabajadores que van a ser sumamente flexibles. Se van a poder mover en todas las áreas, los departamentos. Y estamos pensando tanto en los canales de irrigación como en los canales para
generar energía. Bueno, estoy elaborando, como se puede ver, los cuadros que nos permitan concentrar la información. Encontramos este otro documento enseguida. Estaba membratada con este nombre, Compañía Eléctrica y Regadora en el estado de Hidalgo. Yo he procurado reproducir las páginas como están. Por ejemplo, a la izquierda dice Alumbrado Eléctrico de Pachuca, Segunda Trigueros número 20, apartado 141 y Pachuca y la fecha. Este membrete es entonces de Pachuca en la Segunda de Trigueros, perdón, para que alguien nos dijera de qué trata, dónde está esa calle en Pachuca. Bueno, entonces decía yo que nos habíamos quedado en esta parte presentándoles un siguiente documento que está titulado de otra manera y está, llamémosle, igual de estructurado que el otro, pero le quitaron los nombres del personal que se contrata y eso es llamativo. ¿Por qué? No sé si para... Bueno, no sé para qué, pero la cuestión es que está de otra manera y un poco más clara y sobre todo resaltamos esto de que era independientes del departamento eléctrico. Y en este sentido, entonces, pareciera que lo que vamos a tener aquí es solo trabajadores de lo que sería irrigación. Y están así Canal de Tlamaco, Cabo de Guardacanales, 2 compuerteros, un peón ayudante, un compuertero en reposadera del Tablón, un ayudante compuertero en Jasné, reposadera Jasné, un ayudante en reposadera y reja de San Juanico, un guardacanal en el Cerro, un ayudante guardacanal en reja del Puerto Gómez, un compuertero en tanque de reposo y un ayudante peón de tanque de reposo, más una línea, un guardalínea de teléfono, en lo que significaba Canal de Tlamaco. En campamento de Juan Do, un administrador, un escribiente, un bodeguero, una ama de llaves, una recamarera y lavandera, un mozo, un herrero, un majador. No, perdón, aquí en mozo se termina. Según yo, el despacho y habitaciones, 6 trabajadores. En rojo, yo he puesto la suma de los que están con un número 1. Talleres, y entonces ahí empieza el herrero, el majador, el carpintero y carnicero y un oficial. Serían 6 trabajadores, sumamos al momento 10 en total. Parece que también, bueno, viene caballerizas y carros, un cochero, un sota que no he descubierto qué es, 2 caballerangos, estos son como, parece que había caballos salvajes, los caballerangos eran los encargados de atraparlos, de irlos domando poco a poco hasta convertirlos en caballos al servicio de las necesidades de este lugar de trabajo. Caballerizas y carros, entonces,
mayordomo de carros, carreros, rosquetes, en total 10 trabajadores. Hortelano y yuntero para verduras y forrajes y un peón. Hay después el departamento de albañilería con un sobrestante, un maestro albañil, 9 albañiles, peones de mantenimiento, no, peón de mano. No sé si es peón de mantenimiento en esta sección de albañilería. Podría ser peón y en vez de mano le podríamos agregar una T. Como ven, así va uno revisando el documento y es más congruente en albañilería que existan peones de mantenimiento y no peones de mano. Son de mano todos los peones. Así es como vamos descubriendo. Soquiteros y en terracería se acaba aquí el departamento con 34 trabajadores. Terracería es un capitán y 20 peones, son 21 trabajadores. Entonces, según la cuenta que pongo en rojo, 12 trabajadores en Tlamaco, 25 trabajadores en Campamento Juan Do, y bueno, yo Juan Do me encanta ponerlo con H. Y en todos estos documentos que aparece aquí, no aparece Juan Do con H. A mí, por lo antiguo, por lo sonido, le pongo H. Seguramente un historiador del idioma, de la lengua que se hablaba en la zona, me puede corregir que con solo remarcar el acento, Juan Do, se entiende, Juan Do. Bueno, 45 trabajadores de albañilería y terracería con canales de irrigación, en total 84 trabajadores, como la advertencia de arriba decía, de irrigación, porque estaban a un lado los de electricidad. Armé este cuadro que viene con el nombre de presupuestos de gastos pagaderos en esta oficina en el año de 1902. Y vienen, el título es Tramo de Tequisquesa Juan Do, como ven, aquí respeté que dijera Juan dos sin H. Entonces, Cabo de Guardacanales, en San Sebastián, vienen los salarios, el mensual, y yo puse acá, no he terminado de hacer, el salario promedio mensual de este grupo, 3 pesos. Promedio del salario diario, 3 pesos. Guardapresa de Tlamaco, ayudante de presa en Tlamaco, con puertas, tablón con puertas en Jaznico, en el Cerro, Puente de Gómez, tanque de Juan Do y ayudante en el tanque de Juan Do. En Juan Do, en la administración, un administrador, un escribiente y bodeguero. Hay una casa, habitación en Juan Do, lo que decíamos, donde hay una cocinera, una recamarera, un mozo y hay gastos menores para lo que se ofrezca. 8 pesos mensuales. Qué dadivosos. Carros. Carrero y dice Express Correo. 2 carreros, 2 roqueteros. Cochera, cochera y mayordomo y sota. Caballerizas, 2 caballerangos. Y semovientes para las caballerizas. O sea, se toma en cuenta lo que se les da de alimentación y el cuidado requerido para 20 mulas
y para 10 caballos. Como ven, 25 centavos diarios para manutención de mulas y caballos. Como son 20 mulas, son 1,800 al año y 900 pesos para 10 caballos. Fíjense, aquí sale un departamento de policía y vigilancia. Y como acabamos de descubrir que dice mantenimiento, le voy a agregar a todos la T, pondré una nota donde dignifique peones de mano. Es un absurdo, todos los peones serían de mano, porque usan las manos los peones, y entonces seguramente hay un error de quien lo apuntó y le vamos a poner peones de mantenimiento. Pero el departamento dice policía y vigilancia. Hay 2 albañiles, hay 2 peones de a 10 pesos, 2 peones de a 6 pesos y 5 peones de patio de a 10 pesos. Y por lo que se ve, están más de vigilancia, de policía interna. Tienen que guardar al interior de la empresa un velador, un hortelero y su ayudante de hortela para producir, decíamos, los abastos para las personas que son los jefes de oficina y darles atención que se merecen con su comida. Planta eléctrica, un electricista y mecánico, 3 empleados de 75, un empleado de 45, 2 empleados de 30 y 2 limpiadores de 15. En Tetepango, un empleado, y ahora sí dice teléfono y estación, y bodeguero seguramente. Para irrigación, ingeniero como jefe del departamento, 250 mensual, 4 empleados vigilantes, un cabo de guardacanales, 30 pesos mensuales, 28 guardacanales a 15 pesos mensuales. Pondremos luego la operación de lo que recibe cada uno. Gratificación al resguardo, miren, una gratificación, 30 pesos disponibles para gratificación y 2 peones, de servicio técnico. En total, 32,184 se necesita para esta parte de la empresa Electricidad e Irrigación del Estado de Hidalgo. Firma esta solicitud el ingeniero que habíamos visto era el encargado, PMM Saavedra, mexicano. Bien, aquí voy a preparar otros cuadros y finalmente, bueno, ahora que comentamos eso, quiero llamar la atención de que les tienen su casa aparte, y me vino a la memoria que en Necaxa se construyó la mesa. No sé cuántos compañeros conocen la mesa, ni cuántos turistas, porque ella es un lugar turístico, y la mesa es una, llamemos una explanada en cerro, arriba en el cerro, justo bastante plana, y ahí se construyó todas las oficinas y casas habitación de los jefes. Es una zona residencial muy bonita, agradable para los jefes. Eso se vino a construir casi de inmediato cuando ya se había tenido el decreto de concesión para construir la hidroeléctrica, y curiosamente es muy notable que a los obreros los tuvieron en una, pues hicieron techo y solo techo, después le pusieron bardas de madera, láminas pues de madera,
y era como una especie de almacén grande. Y los obreros dormían como podían, con tapetes en el suelo. Algunos llegaron a inventar o hacer su, perdón, se me olvidó el nombre, bueno, su cama colgante, pero los tenían amontonados, 100, 200, según la cantidad de obreros que se necesitara en la etapa de obra que iban, y a los ingenieros en jefe en la mesa, con casas individuales y donde incluso, bueno, en tiempos modernos yo conocí la mesa por los años 70 y los ingenieros que estaban ahí ya mexicanos, pero disfrutando de la mesa como siempre, en un espacio residencial tipo cabañas, en su momento de madera, muy bien hechas, como en Canadá o Inglaterra, Canadá supongo más, y ahí estaban los ingenieros, mientras los otros abandonados en un garitón, en un almacén, casi que a la intemperie, aunque después les pusieron paredes, digamos, pero a dormir en hamacas es lo que quise decir, hamacas o tapetes como buenos indígenas, que la mayoría era. La comparación es igual acá. No sabemos, está indicado que les dan una casa con servidumbre, por eso se llama servidumbre, porque muchas veces a los trabajadores de limpia de las casas se les ha llamado servidumbre, y además con un sueldo, pero con un monto para alimentos y una cocinera que les preparaba y un hortelano que sembraba todas las eh, verduras y hortalizas que necesitaban en sus alimentos. Entonces ahí hay una gran diferencia. Encontré después, y vamos a ver, pasamos a otra fase de cómo se fue dando la construcción en la Compañía de Luz y Fuerza. Bueno, fíjense aquí ya dice expediente Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, cuando una llamada de atención. Para 1910, esta compañía, primero el dueño de la Compañía Eléctrica y Irrigadora del Estado de Hidalgo era Antonio Pacheco, un mexicano, seguramente con bastante dinero, que tuvo la suficiente idea e inteligencia y presupuesto para crear esta empresa a partir de las necesidades de la región de irrigar y las necesidades también del momento de tener electricidad en Pachuca, porque la línea directa que va a electrificar Pachuca, yo siempre creí que venía de Necaxa, que la sentía cerca y no, viene de la planta de Juandó. Y la planta de Juandó, insisto, es muy llamativo que usan las aguas negras, las que vienen del Gran Canal de la capital, y este señor Antonio Machado, probablemente ingeniero, es el que va a trabajar con eso. Este expediente ya es cuando Mexican Lion Power, luego vamos a comentar cómo tengo el documento, cómo se hace, cómo pasa de ser Compañía Eléctrica y Irrigadora del Estado de Hidalgo a Compañía Luz y Fuerza de Pachuca. Pero bueno, dentro de este expediente, archivo 24, 1910, 1902, 1910, cubierto en cartulina, tamaño oficio, color azul. Venía este documento que es el que vamos a revisar, se los voy a leer completo, por lo que dice, aunque el folder decía de Pachuca, vean lo que dice aquí. Observaciones generales referentes a la construcción para la instalación hidroeléctrica en Juandó. Compañía Eléctrica Irrigadora en el estado de Hidalgo, Sociedad Anónima. Les digo que yo trato de copiar tal cual aparecen
los textos en el archivo general de la Nación nos permiten entrar con la computadora y voy tratando de asemejar el escrito. Este escrito ya es a máquina, iba a decir eléctrica, perdón, no es cierto, las máquinas de aquel tiempo son muy mecánicas. Y solo en el primer documento de las listas de sueldos de jornales y servidumbre estaba manuscrita, que se llama. Bueno, dimensiones generales. Para que se vayan dando una cuenta, piensen, vean, vayan a recorrer las instalaciones. El edificio se construirá de las dimensiones indicadas en los planos generales que sean suministrados. Debo de encontrar los planos. Por lo que dice aquí, hay planos. Y deberían estar al lado de este expediente. Entonces, voy a tener que ir a checar, como está aquí la indicación, caja 1516, puede haber entonces una caja o una caja 1517 o 1515 o un expediente 1 o 3. Bueno, tendremos que revisar. Materiales. Los cimientos de los muros principales se construirán de mampostería ordinaria y tiene el nombre de la mampostería o de la compañía que la va a aportar. Ruble Masonry, con mezcla de cal y arena de buena calidad. La mampostería de los cárcamos se deberá ejecutar con mezcla de cemento romano, teniendo cuidado de usar piedra grande de dimensiones uniformes, suficientemente labrada. Fíjense, van a trabajar la piedra, no nada más porque sí. Y esta mampostería con estas piedras grandes quedarán debajo de las turbinas o ruedas Pelton. Y los asientos de las trabas que cargan a los generados. Los arcos de los cárcamos se pueden construir de ladrillo. Los muros principales se construirán igualmente de mampostería ordinaria de Ruble Mansori. Ya no es así, perdón, si es Ruble Manzoni. De Ruble Mansori. Con mezcla de cal. Los cimientos y marcos de las puertas y ventanas se construirán del material que el ingeniero de la compañía estime conveniente. Número 3, palastras. 3 palastras para soportar la grúa. Las pilastras en que descansan las viguetas que deberán cargar la vía para la grúa se construirán de la misma manera que los muros principales, enlazándolos con estos últimos a que formen parte de ellos. Las pilastras deben terminarse en una piedra grande labrada de las dimensiones suficientes para poder transmitir a la sección entera de la pilastra el peso procedente de la grúa. Si se dan cuenta, espero que sepan que hayan ido, por ejemplo, a mi casa, bueno, cualquier casa de máquinas donde hay las turbinas que construyen una grúa que en lo más arriba posible que se desplaza por los carriles y la grúa es para que cuando corresponda darle mantenimiento a la turbina, primero se destapa, son unas tapas gigantescas, una estructura pues no sé, de fierro, digamos, se la tapa, quitarla, y
y pesa, y después sacar la turbina. Entonces, en cualquier planta, en cualquier casa de máquinas pequeña, como el Durazno, por ejemplo, no recuerdo ahorita cuál es la más pequeña que me recuerdo. San Ildefonso, bueno, tiene que haber grúa dentro de la casa de máquinas, porque se supone, obviamente, que puede haber algunos problemillas o simplemente mantenimiento cada determinado tiempo. Y entonces tiene que haber una manera sencilla de sacar la turbina, el motor, revisarlo, hacer las aspas, se llegan a gastar con tanta golpeteo del agua y entonces se tienen que arreglar, ¿no? Y para eso es la grúa, que permita cargar todo, moverlo, es decir, la quitan, bueno, la elevan, se mueve la grúa, se puede bajar a 2 metros, a 3, para que ahí se pueda trabajar, o hasta el otro extremo. La grúa a lo largo recorre toda la casa de máquinas. Y según el caso, como en Necaxa, puede haber 2 grúas o aquí una. Las pilastras están ampliamente proporcionadas para ese peso. Ven, se tiene que mover todo lo necesario. Techos. El techo del salón principal de máquinas consistirá de 5 traves remachadas, transversales, colocados a 6 metros de distancia de centro a centro. La longitud de estas traves es de 13 metros. Sobre estas traves se colocarán viguetas de 20 centímetros u 8 pulgadas de peralte, sin remacharlas a las traves, sino colocándolos de los remaches de estas últimas, las viguetas, sino colocándolas de los remaches de estas últimas. Las viguetas tendrán la longitud de 6 metros. Entre las viguetas se colocarán láminas curvas de fierro galvanizado del número 16B WG, siendo la cuerda de la curva de 70 metros, 70 centímetros en realidad. Las láminas se cubrirán de una capa de betón de cal de 10 metros de espesor sobre las viguetas en el lado del canal y de 20 centímetros de espesor sobre las viguetas en el lado del tubo general de alimentación, con el fin de efectuar el desagüe de las azoteas del canal general del desagüe. El betón, colocado de esta manera, se cubrirá con una capa de mezcla de cemento romano y granza fina, puesta como se acostumbra para hundimiento. El techo del departamento de alta tensión se construirá de igual manera empleando las viguetas transversales en el plano general y procurando efectuar el desagüe al canal general de desagüe. Parece que el agua que se va a escurrir se regresa al canal del desagüe. Como estamos viendo, es cómo se va a construir la casa de máquinas y las necesidades. Y tenemos que estar pensando que cada cosa que se menciona, por supuesto, es un pedido de compra. Y según donde sea, puede ser un pedido nacional. Por ejemplo, Pelton no puede ser nacional. Se va a hacer el pedido hasta Alemania. Y es muy interesante ir desglosando, por ejemplo, pisos. Los pisos de manera de pavimento de cemento, pregunta, ¿ya había fábricas de cemento nacional? Supongo que no. ¿De dónde se traía el cemento? ¿De Estados Unidos? ¿De Europa? ¿Cuántos kilos o toneladas? ¿No? Entonces aquí lo que vemos es justo por lo que nos están diciendo, pavimento de cemento, ¿no? Y tiene que se pedir, y tiene que tenerse presente la orden, y tiene que haber un permiso
ya decretado por Relaciones Exteriores, por Industria y Comercio, o específico para que esta empresa en la aduana tenga los permisos suficientes, ¿no? Dice, a la elevación de 35 centímetros con 11 del espesor que el ingeniero de la compañía estime conveniente, lo cual no quita lo que decimos, puertas y ventanas. El material y las dimensiones para los marcos y armazones de las puertas y ventanas serán determinados por el ingeniero de la compañía. Y miren la fecha. México, marzo 22 de 1899. Y aquí, tanto en 1901 con esa lista de empleados y salarios y servidumbre, 1901 o esta fecha donde apenas se está construyendo todo lo que conocemos de Juan, desde la casa de máquinas hasta la casa donde van a estar. Entonces, la cuna de electricidad de ya sabemos de dónde está en contradicción. La cuna, al momento es Juan Doin de algo, y que nos perdonen los compañeros de Necaxa. Esto lo construyeron antes. La primera versión de lo que iba a ser Necaxa no se hizo por un francés, por una compañía francesa. Tenía las concesiones que luego le van a pasar a Mexican Light and Power, y el contrato para construcción sí lo hace de Mexican Light and Power, empezando en 1902. Pero aquí, cuando vemos la lista de raya, ya está funcionando. Y aquí, 1899, unos años antes, se está trabajando, supongo yo, que a marchas forzadas para tener en funcionamiento las turbinas y los canales de irrigación de esta empresa, de esta compañía de electricidad e irrigación del estado de Hidalgo. Entonces, saqué una copia, dice aquí es copia, Juan Do, 1901, 2 años después que esta de marzo de 1899, a este año 1800, viene 1900. Aquí viene el nombre del dueño. Señor don Antonio Pacheco, gerente. Bueno, aquí nada más dice que es el gerente. Si es sociedad anónima, don Antonio Pacheco queda gerente. Pero es el nombre que está presente siempre en todos estos documentos. Señor don Antonio Pacheco, gerente de la compañía eléctrica e irrigadora en el estado de Hidalgo. Sociedad anónima. México, calle Ángel 2, muy señor mío. Acuso recibo de 2 informes, uno del señor Walter Griff y el otro de la casa Westinghouse, sobre la cuestión de las pérdidas de nuestra transmisión de fuerza de Juan Doa Pachuca. Primero tengo que manifestar que lo tengo indigno de mí contestar el informe del señor Griff, y por esto solamente contestaré el informe de la casa de Westinghouse, pero no puedo dejar de decir que si el señor Graff dice en su informe que la pérdida en la línea calculando con 3 alambres del número 4 a 22,000 volts estará cerca del 15%. Aquí hay una bronca, queda claro. El señor Griff informa de dónde vienen las pérdidas. Y quien está escribiendo, déjenme ver quién escribe. Uy, está tardado. Firmado a Brandenburg, 2 ingenieros. Bueno, Griff
ya informó. Y Brandenburg, que ya vimos al final, se queja. No puede haber pérdida de 15.50%. Dice que no. Es un debate que ahora tenemos luego de las pérdidas técnicas. Este es de pérdidas técnicas. He estudiado el informe de la casa Westinghouse dirigido a la casa G.O. Braniff, dos empresas extranjeras. Westinghouse, hemos oído, y Braniff, yo nada más lo he visto en escritos. Desconozco. Pero bueno, Braniff y compañía. Y como esta casa dice que por la diferencia del voltaje mencionado en mi informe del 1 de agosto, no se bajará la velocidad de los motores más que a 1%. No tengo ningún inconveniente de ponerme conforme con las declaraciones de dicha casa referente a este punto, pero no se trata solamente de esto, sino en primer lugar de la cuestión si la casa Braniff ha cumplido con las condiciones del contrato celebrado con la compañía eléctrica Regadera o no. Brandenburg dice que Braniff con seguridad no trabajó las condiciones que tenían que trabajar. Yo de mi parte, dice, soy de la opinión que no ha cumplido lo que decíamos, no ha cumplido y se queja. Como en el contrato de dicha casa, como en el contrato dio dicha casa la garantía que la línea de transmisión tendrá 9% máximo de pérdida. Tenemos dos líneas, cada una con alambres del número 4. Y como se debe considerar las líneas como independientes, tenemos en la transmisión trabajando en una sola línea y plena carga de 17.73% o, según cálculo del señor Graf, del 15.5% pérdida en vez de 9%. Y ya, bueno, es curioso que hay una discusión como toda la vida de las pérdidas técnicas y aquí va tanto la calidad como dice aquí los alambres, la línea, ¿no? Entonces, dice que a plena carga de 7.73 y según el cálculo de Graf, 15.5%. Si la casa G.I.O. Braniff se mantiene en que las condiciones del contrato están cumplidas, está siguiendo la opinión que la garantía de una pérdida máxima de 9% era dado bajo la suposición de que las líneas no trabajaban independientes, sino juntas o en paralelo. Pero esta opinión no podía tener la misma casa de hacer el contrato. O sea que esta opinión al hacer el contrato no era la misma. Esto se consta del informe del señor Sternfeld de fecha de junio de 1898, en que dice, la transmisión por las 6 líneas, o sea, 2 circuitos independientes que podrán unirse en caso dado provisional o permanentemente. Es el mejor modo de prevenir una interrupción en una u otra línea, ya sea por la ruptura de un conductor, etcétera. Es decir, la propuesta es que se trabajen 2 líneas para que en caso de algún problema, accidente, fenómeno natural, se corta, queda una línea funcionando de tal manera que en realidad la electricidad va a ser continua. Por esta cláusula se ve
que en este contrato se trata de dos líneas independientes y en mi opinión, dice Brandenburg, pueden ser independientes las líneas si no cumple las condiciones la una sin la otra. Es decir, depende una línea de la otra. Se ve de las palabras que podrán unirse en caso dado provisionalmente, que en las condiciones para el contrato que contiene dicho informe era previsto que cada línea, podía trabajar independiente de la otra y que la condición de 9% de pérdida máxima se refiere a una sola línea. Esta condición no la ha cumplido la casa GIO Branit y esto es lo que estoy reclamando desde hace mucho tiempo. El señor Stanfeld propone en el mismo informe, en la página 4, de poner 6 alambres del número 3, pero tampoco con este alambre pudiera cumplir las condiciones del contrato, porque utilizando una línea de este alambre con 20,000 volts, resulta con plena carga una pérdida del 17%. De esto se ve que ni con el alambre número 3 y 20,000 volts, ni con el 4 de 22,900 volts puede cumplir la casa Branit, lo que garantiza el señor Sternfeld en dicho informe. Y como usted me dice que este informe contiene las bases para el contrato celebrado entre la casa Branit y esta compañía, está la compañía en su perfecto derecho de reclamar esta cosa con el motivo que no está cumpliendo el contrato. Me repito de usted, afamado y atentísimo amigo y seguro servidor, firmado A. Brandenburg. Como puse aquí, veré en qué continuó esta bronca. Y nos pasamos a la transmisión. Dice, transmisión de fuerza motriz eléctrica de la tercera caída llamada Juandó a Pachuca. Distancia de 45 a 46 kilómetros. Miren, aquí está lo que decía yo. Pachuca, la capital de Hidalgo, tiene el alumbrado público y de oficinas por Juandó. De verdad, yo siempre pensé que por la capacidad y por la cercanía que tiene Necaxa a Pachuca, vean un mapa y se ve claramente las distancias. No siempre pensé que Necaxa alumbraba, abastecía, distribuía su energía eléctrica. Y miren, no es así. Por eso la importancia seguramente en que puso de Mexican Lion Power en ir por esta empresa. Requisitos generales. La fuerza generada por motores hidráulicos en la estación Juandó debe transmitirse a Pachuca. La planta generadora en Juandó dista de Pachuca 45 a 46 kilómetros y será provista con motores hidráulicos, generadores, excitadores. En la ciudad de Pachuca, la fuerza empleará para suministrar potencia por medio de varias capacidades para luz incandescente y de arco. La mayor parte del alumbrado de motores estacionarios se hará dentro de un radio de 2 kilómetros. Sistema. El sistema propuesto es de corriente alternante. La frecuencia es de 50 ciclos por segundo, o sea, 6,000 alternaciones por minuto. 50 ciclos.
dicen que es los ciclos a que se trabaja en Europa. Entonces, tengo que averiguar quiénes son los socios, las acciones, al menudeo, digamos, por llamarlo así, de esta empresa, para que veamos si esta empresa, aunque aparente el nombre mexicano y un gerente, Antonio Pacheco, es probablemente, como muchas empresas, sea extranjera. Insisto, así es como trabajamos los historiadores. Yo encuentro un material, lo voy revisando y miren, aquí voy apuntando. Ahora, si no me permitieron usar digamos, la computadora, pues no apunto, pero voy apuntando, que es lo siguiente. Como dicen en los crímenes, las líneas de investigación, yo quisiera fijarlas, pero me la fija los documentos que voy encontrando. Entonces aquí dice 50 siglos y es una sociedad anónima. Tengo que encontrar el contrato concesión original para la empresa de Hidalgo Sociedad Anónima y ahí deben de aparecer los nombres de los personajes o de los accionistas o sus representantes o quien trabaja con el gerente Antonio Pacheco. 50 ciclos es una clave. ¿Es empresa norteamericana o es empresa europea? Esta idea que fue un problema más adelante para la Compañía de Luz y Comisión Federal de Electricidad, cuando la nacionalización, el centro del país funcionaba a 50 ciclos y la totalidad del territorio nacional a 60. Se tuvo que dar la unificación de frecuencia. Ya tratamos, porque conocimos el decreto, de resolver el problema creando el CUF, el Comité de Unificación de Frecuencia, y dijimos que el CUF fue un elefante blanco y le arrebataron, acompañada de luz, el trabajo de la unificación de frecuencia. Bien, entonces, este dato de frecuencia de 50 ciclos nos da una idea clara qué tipo de empresa es y de dónde vienen sus orígenes. Que nos perdone Antonio Pacheco, pues siempre creí que Antonio Pacheco era el que presidía a los accionistas de la empresa y pues no, es un empleado más de un comité de accionistas que les gusta trabajar a 50 ciclos. Bien, perdón por este paréntesis tan grande. Los generadores serán envueltos para 400 o 500 volts de 3 fases y pasando por transformadores de subida, entregan la corriente de 3 fases a 20 volts sobre un circuito de transmisión de 6 alambres a Pachuca. La transmisión por 6 líneas, o sea, por 2 circuitos independientes que podrán hundirse en caso dado provisional o permanentemente, es el mejor modo de prevenir una interrupción en una u otra línea, ya sea por la ruptura de un conductor o por cualquier otra separación que se hiciere necesaria para el pasaje de la corriente. Aquí hay un error de escritura que suelo uno poner, que así dice en el original. SIC, pues sin exponerse a peligro alguno, cualquier peón podrá hacer las reparaciones necesarias en una línea mientras que la corriente pasa por la otra, lo que sería imposible en una sola línea de 3 conductores. Próximamente diremos
en la compañía de luz se trabajó en línea viva. Era un riesgo, pero aprendieron a hacerlo los electricistas de compañía de luz. Seguramente al paso del tiempo, estos electricistas de Juan Doy y de Hidalgo lo van a aprender. En fin, trabajar en línea viva es un riesgo muy fuerte de salud mental y, por supuesto, de todo el cuerpo si la corriente te toca. El costo de los 6 conductores es casi el mismo que si se instalasen 3, puesto que esta línea está dividida en 2 circuitos en vez de solo uno. A la llegada a Pachuca se emplearán los transformadores de bajada, reduciendo la presión de 20,000 volts. Vi otro error, ya lo corregí. O mejor dicho, la presión que quedará disponible, deduciendo la pérdida en la línea a una presión que podrá variar según las necesidades del consumo en Pachuca. Para los motores eléctricos, esta presión podrá reducirse a 400 volts, ofreciendo toda la seguridad para las personas que los manejen y podrán suministrarse desde un caballo de fuerza, horsepower, hasta 500 horsepower. Entonces ya saben que van a tener unos usuarios que van a necesitar para motores energía eléctrica. Ya hacen el cálculo. Para el alumbrado público y particular, la presión se reducirá a 1,000 o 2,000 volts. Esta es la distribución para casas, habitación, y como dicen aquí, para el alumbrado público, según las distancias de la estación receptora. O sea, se va a recibir en un lugar y a partir de ahí se va a distribuir y consumir según los usuarios de energía eléctrica. Para ferrocarriles, y así viene el nombre, no sabemos por qué, dividido: ferrocarriles eléctricos, tranvías eléctricos, los conocemos mejor. Se podrá reducir el voltaje por medio de transformadores rotatorios, entregando una corriente continua de 500 a 600 volts. Plano detallado de la planta generadora. Este tipo de documento es el que necesitamos encontrar para el sistema hidroeléctrico de Necaxa, donde nos detallen las presas que están más arriba en la montaña y los canales que se van a construir, y en su caso, cómo está diseñado la casa de máquinas de Necaxa para 10 plantas generadoras y cómo se empezó con las 3 primeras que generaron rápidamente para que el contrato se cumpliera y pudiera tener toda su concesión de 50 años. Bueno, volvemos al asunto de la libretita. Apunto, búscate, este tipo de cosas deben de existir. Por cierto, les he de decir que nunca nunca busqué, siempre apunto, en el Archivo General de Nación vas y hay un lugar donde te pones a buscar. Ya está sistematizado por computadora. Entonces buscas lo que deseas y anotas en una libreta los datos. Aquí solo encuentras, digamos, en el fichero lo que crees que sea interesante y te tienes que ir a otro sitio donde ya te van a prestar las cajas o los expedientes, ¿sí? Entonces encontré, y nunca abrí uno, de
20, 25 archivos que debo de localizar, donde se indica el precio que la empresa pagó a los habitantes de Necaxa por sus terrenos. Yo supongo que les han de haber dado 1 peso, 3 pesos, exagerando, 50 pesos, no lo sé. Pero quiere decir que de Mexican Land Power, o que la planta o el sistema hidroeléctrico de Necaxa pagó. Todo el mundo dice que ¿dónde estaba el pueblo? Ahí en ella misma se hizo la presa, la laguna, se inundó el pueblo original de Necaxa y que en ocasiones se llega a ver la cúpula, las torres de la iglesia. Bueno, el punto es que inundaron el pueblo y no he abierto esos archivos. Los contratos de compraventa de los terrenos de los habitantes de Necaxa. Déjenme cuanto abran el archivo que esté funcionando ya tranquilamente. Me daré una vuelta y les ofrezco ir a abrir solo por lo menos uno y decirles. Y ahí, perdón, sigo con el paréntesis. Hay un grupo, y en especial uno que se dice historiador de Necaxa, y que quieren llamar a la zona la cuna de la electricidad, y que adora a la empresa y al ingeniero Pilson, y no reconoce o no ha trabajado. Él se fue a adoración de la empresa, y si quieren equitativamente, yo me fui a el homenaje directo de los trabajadores y de su organización. O sea, sí, nunca habla de los trabajadores, solo habla de los grandes logros de Necaxa por parte de la empresa. Se olvida, por ejemplo, que Necaxa todavía en 1960 en especial, pero sobre todo cuando yo la conocí en los años 70, Necaxa en general era pobre. No tenía servicios, no estaban pavimentadas las calles, el alumbrado público no era generalizado. Nunca pregunté en las casas si todos tenían luz, pero bueno, no puedes irte por la adoración de la empresa sin ver comparativamente las condiciones en que trabajan los obreros y las condiciones de vida en ese pueblo de Necaxa. Hasta 1960, Necaxa estaba destrozada social, económica y políticamente. En fin, nos quedamos en esto, en este plano detallado. Lo voy a marcar para que sepamos, porque se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo lunes en Añoranzas de Electricistas, y aunque yo prometo entregar a Radio ESMEI que lo suban allá, este archivo, que lo vean con calma todos ustedes, en la próxima Añoranza Electricista llegaremos a ver otro documento más y ya terminamos. Los materiales son muchos, no podemos verlos todos. Fíjense, aquí tengo, en los documentos que reuní para esta añoranza son 147 páginas. No podemos tratarlo. Perdón, nos vemos. Hasta entonces, continuaremos el próximo lunes con Juan Do, cómo se construyó, qué bases técnicas tiene y como vimos los debates que nos podemos encontrar. Hasta entonces, en la próxima Añoranza de Electricistas. Próximo lunes, no lo olviden.